Les va a aparecer un cartelito, tienen que poner aceptar para la grabación y le damos la palabra, no sé si a Juan o a Emiliano. Sí, muy buenos días a todos. Simplemente darle la bienvenida, abriendo este espacio diocesano de formación. Fue uno de las propuestas que se han hecho en la asamblea de octubre del año pasado, la asamblea diocesana en Dolores, el poder brindar espacios de formación, sobre todo en lo que respecta al sínodo, ¿no? Vieron que estamos a nivel universal, primero junto al Papa Francisco, ahora con la continuidad del Papa León, la propuesta de este sínodo que comenzó allá por el 2021 y que estamos en la fase de implementación, ¿no? Y uno de los temas más recurrentes que van saliendo es el tema del discernimiento. Vieron que este año pusimos a la diócesis en estado de escucha, de escuchar la voz de Dios, de escuchar a Dios en nuestros hermanos. Y bueno, una vez que uno escucha, tiene que empezar a discernir, ¿no? Cómo descubrir la voluntad de Dios. Entonces, bueno, a lo largo de 5 encuentros vamos a tener esta formación para ayudarnos en el camino del discernimiento. Hoy, Monseñor Mestre nos acompaña con las bases bíblicas, después ya estaremos viendo en el Magisterio de Francisco con las hermanas de Maranatá, después voy a estar yo el 29 hablando sobre el discernimiento comunitario y discernimiento en la parroquial en torno a la misión. Juan Fuentes nos va a acompañar el 5 de septiembre acerca de los aportes de la psicología para el discernimiento. Y por último, Emiliano, el padre Emiliano de los vocacionistas, que ahora le damos la palabra, nos ayudará también para discernir para la vocación, ¿no? Esto lo hacemos de la mano de de los hermanos vocacionistas, de la Sociedad de las Divinas Vocaciones, que están presentes en nuestra diócesis, en la comunidad de Bransen, así que va a estar coordinado este espacio también por los hermanos vocacionistas. Bueno, sin más introducción, le paso la palabra a... Este, Bueno, buen día para todos. Bueno, gracias, Padre Obispo Juan Ignacio, y gracias a todos por haberse animado a participar de estos encuentros que seguramente serán muy provechosos para todos por la temática tan interesante que ha ido presentando el Padre Juan Ignacio y estos 5 encuentros que iremos profundizando sobre este tema tan interesante en la actualidad y en el magisterio de Francisco sobre el discernimiento y que tanto bien nos hace, no solamente por ahí en la etapa de la juventud, sino a lo largo de toda de nuestra vida cristiana. Les propongo entonces que comencemos con una oración, así después le damos la palabra a Monseñor Mestre, Gabriel, que en el día de hoy nos va a iluminar y nos va a acompañar y guiar la reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre bueno, nos ponemos en tu presencia y te pedimos para hoy y para estos días el don del discernimiento. Abre nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra, para meditarla con fe, para descubrir en ella tu voluntad para nuestra vida. Danos un corazón dócil a tu espíritu para reconocer tu voz en medio de tantas otras voces, distinguir entre el bien y el mal, entre lo que nos conviene y lo que no, y elegir siempre aquello que nos conduce a ti. Te pedimos hoy particularmente que, iluminados por la Sagrada Escritura, aprendamos a mirar nuestra vida con tus ojos y a tomar nuestras decisiones con libertad, sabiduría y confianza en tu presencia. También le pedimos a María, mujer del discernimiento, de la escucha, que nos acompañe en este camino. Y los invito a rezar juntos un Ave María
a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy contamos con la grata presencia del padre Gabriel, de Monseñor Gabriel Mestre. Creo que más o menos ya todos lo conocen, pero por si hay alguno, después vamos a tener un momentito para presentarnos. Tal vez hay de distintos lugares. La virtualidad nos permite que por ahí puedan conectarse algunos hermanos, incluso desde otras provincias. Yo les hablo desde San Juan. Así que una breve presentación al padre Gabriel. Él ha nacido, según tengo entendido, en Mar del Plata. Eh, Voy a decir el año, no sé si será exacto o si le molesta que diga la edad, pero tengo entendido que en 1968 y fue ordenado sacerdote en el 97. Es licenciado en teología con especialización en Sagrada Escritura por la Universidad Católica Argentina. Se ha desempeñado en varios servicios pastorales en la diócesis de Mar del Plata, de la que fue obispo entre los años 2017 y 2023, y posteriormente fue nombrado arzobispo de La Plata y se ha destacado, podríamos decir, especialmente por su cercanía pastoral, su capacidad de diálogo y su compromiso con la evangelización y la formación, digamos, ¿no? Así que es un gusto recibirlo, Padre Gabriel, y te damos la palabra para que nos acompañes con tu reflexión en esta mañana. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Gracias a nuestro obispo, Juan Ignacio, que, bueno, que anima a la luz de lo que en la asamblea del año pasado compartimos en Dolores, en octubre, este pedido de formación, y tenemos esta posibilidad de compartir con todos ustedes este momento. Haciendo un poquitito de eco con la oración que ya nos hizo el padre Emiliano, vamos a comenzar con una invocación, con un texto bíblico justamente y de manera particular porque vemos el discernimiento en la Sagrada Escritura. Va a haber dos PowerPoint que voy a compartir, uno de la temática, uno sobre una lección que vamos a hacer de un texto particular en el segundo momento del encuentro de esta mañana. Los dos PowerPoint van a estar a disposición de ustedes. Como les digo siempre, los que han hecho ya algún curso o algún encuentro conmigo, igualmente siempre conviene anotar, para no poner el piloto automático y desconcentrarse, así que cada uno tomar nota en papel y lápiz, en la computadora, en el telefonito, para registrar lo que de manera particular les haga eco de los distintos temas que vamos a ir viendo. Entonces comparto en primer lugar el PowerPoint que tiene que ver de alguna manera con la totalidad del tema que hoy vamos a compartir aquí, digamos, ¿no? Díganme si ahí se ve la primera Sí, se ve perfecto. diapositiva. Perfecto, bien. Entonces, manteniendo el clima de oración que ya el padre Emiliano nos había introducido, alguien que se desmutee y lea este texto del capítulo 30 del libro del Deuteronomio, versículos 15 al 20. Alguien que lo lea acá del texto que tenemos, que es la Biblia del pueblo de Dios. Ahí voy, padre Gabriel. Ileana, Dale, Ileana. hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te prescribo, si amas al Señor, tu Dios, y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás, y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlo,
Yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor tu Dios, escuches su voz y le seas fiel, porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Palabra del Señor. Muchas gracias, Iliana, por la lectura del texto. Un texto que es denso positivamente porque refleja la experiencia religiosa del pueblo de la Primera Alianza y que nos interpela a nosotros hoy, en este momento, que como parte de la invocación inicial queremos tomarlo. Damos un pasito y si tuviéramos que hacer una lección para a nivel personal o a nivel comunitario, bueno, tendríamos como de manera interesante, y esto nos ayuda ya leyendo el texto en clave de discernimiento, unos interesantes contrapuntos. Fíjense, en verde está resaltado lo que sería un valor, lo positivo, y en amarillo lo negativo. Entonces, fíjense, vida y felicidad, muerte y desdicha. Vivirás, te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá. Se perderán irremediablemente y no vivirán. Y en el último párrafo, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Fíjense ya cómo un texto que no tiene terminología de discernimiento nos pone claramente ante la situación del discernimiento y de manera más que clara por los contrapuntos. Eh, Hay varios elementos interesantes del texto, pero bueno, uno interesante es que aparece 7 veces la raíz vida, digamos, ¿no? Dejando en claro lo que todo texto bíblico hace con nosotros, que es confrontarlo con nuestra propia vida. Pero acá en un sentido de valor, de manera positiva, aparece 6 veces y una vez de manera negativa. La vida, entonces vivirás, de manera negativa, no vivirán. Delante de ti la vida, elige la vida, vivirás tu vida y larga permanencia. Fíjense entonces cómo ante este texto bíblico tenemos por un lado el contrapunto, por otro lado la raíz vida, que serían como dos claves para, bueno, el texto nos hable el Señor en la perspectiva del discernimiento. Esto lo hacemos a manera de invocación inicial, completando lo que el padre Emiliano ya nos había ayudado a rezar, pidiendo la presencia del Espíritu para todo nuestro encuentro. Hago ahora una pregunta y el que quiera se desmutea y responde. Si te pegan en una mejilla, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué aprendimos en la catequesis, los que son catequistas que enseñamos? Poner la Poner la otra. otra la mejilla. Poner la otra mejilla. Exacto. Bueno, esto es lo que hemos aprendido y es lo que enseñamos, los que tenemos el servicio de la evangelización y planteamos de esta manera. Ahora, teniendo presente esto, alguien que lea este texto del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 22 y 23. ¿Puedo leer, monseñor? Sí, adelante, Cristina. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias ahí presentes le dijo, le dio, una bofetada diciéndole, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Palabras de Dios. ¿Pone Jesús la otra mejilla abiertamente o está cuestionando por qué le pegan? No cuestiona. Lo cuestiona. Fíjense entonces que
qué interesante que por un lado nosotros planteamos hay que poner la otra mejilla y al Señor cuando le dan una bofetada, obviamente en la mejilla, le dice, si habla mal, decime que hable mal. Y si no hable mal, ¿por qué me das la bofetada en la mejilla? Fíjense entonces cómo acá tenemos un interesante contrapunto en este texto. Un detalle, como estamos en clase, no hace falta que cada vez que leemos un texto bíblico digamos palabra de Dios o palabra del Señor, porque sabemos que es la palabra de Dios. Siempre que oramos, personalmente en grupo y obviamente en la liturgia, es absolutamente importante decir palabra de Dios o palabra del Señor. En clase se podría hacer, pero para no cortar y como no estamos orando en este momento con el texto, leemos el texto, que sabemos qué es lo que es, y continuamos adelante. Entonces, nosotros en la primera respuesta, que respondieron muy bien todos, que había que poner la otra mejilla, tenemos estos dos textos que tenemos acá. Alguien que lea Mateo 5:39. Leo. Emilce, ¿te ves conectado? Dale. Sí, Ahí, sí. Emilce, adelante. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al Bien. que te pegue Y en lee una, también la de Lucas, eso. al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Esto es lo que respondieron y está muy bien y estuvo bueno porque ninguno me quemó el recurso, digamos, ¿no? Entonces, Mateo en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, plantea que hay que poner la otra mejilla en lo que nos dice Jesús y recoge esta misma enseñanza el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, en el discurso, en el Sermón del Llano, planteando claramente lo mismo. Pero tenemos un contrapunto. Otra pregunta. ¿El discípulo de Cristo tiene que ser instrumento de la paz de Dios? Sí, nos dice Cristina. A ver. ¿Qué dicen los demás? ¿Se esmutean? Sí, por supuesto. Planteamos esto, lo tenemos en la palabra, lo aprendemos de la oración atribuida a San Francisco de Asís. Sin embargo, una vez más, alguien que lea estos dos textos, Mateo 10:34, Lucas 12:51. Buenos días, Yamile. Yamil, vamos. No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. Bueno, nosotros somos sumamente sensibles al Evangelio de la Paz y acá tenemos dos textos, uno en Mateo y otro en Lucas, que justamente Jesús plantea en el primero que no vino a traer la paz, sino la espada. Literalmente dice el texto la sica, de donde viene la palabra sicario nuestra, era un cuchillito cortito y filoso que habitualmente se utilizaba en los tumultos para provocar, digamos, ¿no? Entonces se asesinaba a una persona y se armaba todo un batifondo, sobre todo en la exageración oriental, y de ahí, de la sica, viene para nosotros la palabra sicario, digamos, ¿no? Sería una espada cortita, sería un cuchillo filoso, digamos, ¿no? Entonces, no viene a traer la paz, sino la espada, símbolo claramente de daño, de ruptura, de guerra, y en el texto paralelo de Lucas no pone la sica, sino pone que vino a traer la división. Entonces, ¿cómo nos planteamos ante el tema de la paz? ¿No? Nosotros respondimos en esta clave. Alguien que lea estos 4 textos que tenemos acá. Mateo 5, Lucas 1, Lucas 2 y después varios textos. Perdón. Néstor, sí. Bueno, felices los que trabajan por la paz, a guiar nuestros pasos por el camino de la paz. En la tierra, paz a los hombres.
tu fe te ha salvado. Vete en paz. Fíjense, el primero es una de las bienaventuranzas de Mateo, el segundo está en el cántico de Zacarías, el sol que viene de lo alto viene a guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El tercero, los ángeles le dicen a los pastores, en la tierra paz a los hombres. Y después, la palabra de Jesús despidiendo a personas que ha sanado, particularmente mujeres, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Algún otro que quiera leer estos 4? Que haya sal, Vamos, María. Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Uy, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la que da el mundo. La paz esté con ustedes. Cristo es nuestra paz. Bueno, fíjense, el primero es la conclusión de la primera parte del Evangelio de Marcos, invitando a que haya paz unos con otros. El segundo texto es esta frase tan linda de Jesús, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la del mundo. Después el saludo pascual, que es un saludo efectivo, no es un simple saludo que aparece en el Evangelio de Lucas y varias veces en el Evangelio de Juan. Y después la reflexión paulina, tan linda en una frase tan corta, que Cristo es nuestra paz. Entonces, ver un poco el contrapunto, ¿no?, que se genera en los textos de la palabra. Poner o no poner la otra mejilla, vivir o no vivir en paz. La escritura nos deja de esta manera a veces un poco perplejos y uno no sabe para dónde salir corriendo en estos contextos y en estas circunstancias particulares que tenemos que abordar, ¿no? Podemos decir, como síntesis de esta primera introducción, la Biblia en estos 2 ejemplos que acabamos de ver, nos demuestra el gran desafío del discernimiento para ser fiel a Dios. La primera enseñanza es esa, ¿no?, para nuestro curso en clave de discernimiento. La segunda, recordar que los textos bíblicos no se pueden aplicar de forma automática o matemática. Uno a veces quisiera aplicarlos de esta manera. Lo automático, lo matemático o la receta. ¿Quién no quisiera tener la receta clara, precisa, firmada y con 7 sellos para ser fiel a Dios y cumplir su voluntad? No la tenemos de manera tan precisa y tan detallada. ¿Por qué? Porque todos los textos bíblicos reclaman ser interpretados en la realidad concreta de la vida de la Iglesia según el sentir de la Iglesia. Entonces, el poner la otra mejilla, el tema de la paz, nos plantea el gran desafío del discernimiento, nos recuerda que los textos bíblicos no se pueden interpretar de manera automática y que reclaman claramente ser interpretados. Por eso vamos a recordar los 3 principios que nos regala el documento Dei Verbum. Recordemos que este documento del año 1965 es el principal del Concilio Vaticano II, que nos habla sobre la revelación de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre la escritura y la tradición en el contexto de la Iglesia. Ahí en el número 12 de este documento, Dei Verbum, tenemos 3 principios para recordar a la hora de interpretar la escritura. Primer principio, la unidad. Lo vimos en los ejemplos de poner la mejilla y el tema de la paz. Ningún texto lo podemos interpretar aislado. Si interpretamos de manera aislada el texto de que Jesús nos vino a traer la paz, salimos a matar a medio mundo, digamos, ¿no? Obviamente. Y no nos dejamos corregir por los otros textos que nos plantean otra perspectiva. Entonces, ningún texto aislado, sino vistos en la perspectiva de la totalidad de la Escritura. Si no hacemos lo que a veces hacen algunos grupos evangélicos, que toman medio versículo aislado, digamos, y te lo interpreten y te lo hacen decir cualquier cosa. Y eso a veces el fundamentalismo católico también lo hace. No.
La unidad de toda la Escritura es un principio esencial. Segundo principio, tener presente la tradición de la Iglesia. Busque a alguien 1 Corintios 1:16. 1 Corintios 1:16 en sus Biblias impresas, en el telefonito, en la computadora. Y el que lo encuentra, habilita el micrófono y lee. ¿1 Corintios 1:16? Sí. Sí, también he bautizado a la familia de Estefanás, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Gracias, Cristina. Fíjense, no hay ningún texto bíblico que diga que haya obligatoriamente bautizar a los niños. ¿De dónde extrae la Iglesia que bautizamos a los niños desde pequeño? De este texto de Pablo que acabamos de escuchar y de alguno de los Hechos y algún otro de Pablo también, donde se habla justamente de que bautizan a toda la familia. Este texto leído en la tradición de la Iglesia nos hace ver en perspectiva católica, evidentemente los protestantes y los evangélicos no comparten este criterio, la necesidad del bautismo de niños. Ese texto no lo leemos desde la perspectiva de la sola Escritura, sino en el marco de la tradición de la Iglesia. Primer principio para leer los textos bíblicos, unidad de toda la Escritura. Segundo principio, la tradición de la Iglesia. La Iglesia entendió desde el comienzo este texto y otros textos desde esta perspectiva. Y el tercer elemento, la analogía de la fe. Cómo todos los elementos de la fe están implicados unos con otros. Busque a alguien Juan 6:55. Juan 6:55. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Muy bien, gracias Iliana. Esto que dice Jesús, mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida, ¿es real o es figurado? Habiliten y digan. Y es figurado. ¿Alguien más? Es real. Es real para mí. ¿Alguien más? Es real. Padre, padre, Sí. yo creo que es real para uno que es católico y que conoce la palabra, pero por ejemplo, yo tengo a mi familia, mi hermano que no va a la iglesia, y si yo le digo eso, me va a decir sos un vampiro. Claro, exacto. Bueno, fíjense, es tramposa la pregunta, digamos, pero tiene que ver con esto. Nosotros leemos 6:55 desde la perspectiva sacramental eucarística, que ¿qué nos dice? Una vez que se consagra el pan y el vino, ¿Jesús está de manera figurada o está realmente presente? Ah, ahí En la está forma. presente. Está presente. Entonces nosotros, por la analogía de la fe, leemos 6:55 en perspectiva real. Una persona que es atea o no creyente puede pensar que sí, que somos vampiros o antropófagos, digamos, ¿no? Y el mundo protestante y evangélico, ¿qué va a decir? Es figurado. Entonces ellos celebran la cena del Señor, pero de manera figurada, no de manera real como la entendemos nosotros. 6:55 desde la analogía de la fe lo entendemos en perspectiva justamente real. Entonces, estos tres principios que acá planteo no son solamente para los textos de discernimiento, son para los textos de la Biblia siempre. Unidad de la Escritura, tradición de la Iglesia, analogía de la fe. Cuando tenemos miedo a interpretar la palabra, tratemos de aplicar estos tres principios. Entonces, no le vamos a hacer decir a la palabra lo que la palabra no dice, al menos en nuestra fe cristiana católica. Entonces,
Tres principios que nos sirven para el discernimiento, nos sirven para entender los textos que vimos antes, el tema de la paz, el tema de la mejilla, y nos van a servir para los textos que siguen después y para interpretar cualquier texto bíblico para cualquier tema que llevemos adelante. Luego de esta gran introducción, una introducción larga que hicimos, vamos a ver en este encuentro 4 puntos fundamentales. El discernimiento teologal en el Antiguo Testamento, en el Primer Testamento, el discernimiento teologal en el Nuevo Testamento, el lenguaje simbólico en la Escritura, que nos invita al discernimiento, y 2 momentos o niveles de discernimiento a la luz de la totalidad de la Biblia. Vamos entonces al primer punto, el discernimiento teologal en el Antiguo Testamento. Obviamente que este tema daría para muchísimo, vemos algunas claves de lectura, simplemente. Si vamos a la terminología, no hay una única terminología que hable de discernimiento. La palabra y la familia de palabras lexical de sabiduría, conocimiento, prudencia, corazón, escuchar, están muy relacionadas con el discernimiento. Pero hay un verbo y un sustantivo de la misma raíz que son importantes. Es el verbo vin y el sustantivo tebuná o abim. Se puede armar de distintas maneras, por eso lo tiro así. Nadie tiene que saber hebreo del Antiguo Testamento, pero lo digo para que quede claro. Este sería el verbo más cercano, bin, que significa, tiene estos matices, comprender, distinguir una cosa de otra, captar el sentido profundo, interpretar correctamente una situación. Y el sustantivo, abin o tebuná, que significa discernimiento, inteligencia, y describe justamente esta capacidad interior que da Dios para poder comprender, y aparece unas 40 veces en el Antiguo Testamento. Hay otra terminología, lo decimos arriba, esta es la principal, y vamos a ver un solo ejemplo porque obviamente no tenemos tiempo para ver más ejemplos. Y el ejemplo que vamos a ver lo tenemos en este texto bíblico, Primera de Reyes 3, 9, 12, donde aparece el verbo sustantivo y otra terminología también interesante que tiene que ver con el discernimiento. Que alguien lea el texto, no hace falta leer lo que está entre corchetes, que son las palabras hebreas. Este texto lo escuchamos hace 15 días en la liturgia, nos tocó en la primera lectura. Alguien que lea entonces Primero de Reyes 3, 9 al 12. Leo, si quieren. Adelante. Concede. ¿Leo? Sí. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo que escuche para juzgar a tu pueblo entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido, y Dios le dijo: porque tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud, yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Bueno, muchas gracias, Magalí. Fíjense que acá entonces tenemos las 2 palabras que vimos antes. Leabim, que es el verbo discernir, y abin o tebuná, que es la palabra discernimiento. Pero todo el texto es muy interesante porque aparece corazón, que en hebreo es lev, y este verbo que es muy importante, shomea, que significa comprender y escuchar, escuchar y comprender. Comprender escuchando, escuchar comprendiendo. Sabemos que esto es uno de los elementos esenciales para el discernimiento. Hemos hecho alguna experiencia seguro de discernimiento en el espíritu, en las asambleas parroquiales que tuvimos el año pasado en la asamblea en Dolores. Bueno, comprender escuchando, escuchar comprendiendo, ese es el verbo shomea.
juzgar, lispot, que aparece 2 veces o alguna más después, corazón, que aparece otra vez acá, 3 veces aparece, y un corazón sabio. El tema de la sabiduría, no como capacidad de instrucción, sino como el arte de saber vivir bien según lo que Dios nos da. Otro día haríamos un cursito sobre sabiduría en la Biblia, que es sumamente interesante. Y la prudencia, entendida no como inactividad, sino como los mejores caminos para lograr el bien. Este es un texto sumamente importante, donde además de aparecer la terminología propia y discernimiento, aparecen las otras palabras que están relacionadas. Tenemos mucho para aprender de Dios y de la actitud de Salomón en este texto. Vieron que Salomón tiene actitudes buenas, actitudes más o menos y actitudes complicadas. Acá, de 10 Salomón, así que nos dice con claridad el texto que nos invita a tener un corazón comprensivo y que escuche, ponderar el bien y el mal, saber juzgar con rectitud y tener un corazón sabio y prudente. Y un elemento fundamental para el tema del discernimiento que nos regala este texto y otros del Antiguo Testamento es orar como hace Salomón, implorar en oración para tener el discernimiento. En el versículo 9, Salomón dice, concede entonces a tu servidor, le pide a Dios, le suplica a Dios, y en el versículo 11, Dios le valora la actitud de súplica y le dice, porque tú has pedido esto, y ahí plantea la cuestión. Fíjense entonces, y esta es la síntesis, entonces, un corazón que escuche y que comprenda para poder discernir, para lograr el discernimiento, y esto no es fruto del esfuerzo humano, sino que viene de Dios. Salomón se lo pide a Dios y Dios se lo concede. Es un pequeño touch, daría para mucho más el Antiguo Testamento, pero lo hacemos hasta aquí. El discernimiento teologal en el Nuevo Testamento. Algunas claves de lectura. Pasamos de la primera parte de la Biblia a la segunda parte de la Biblia. Toda la Biblia es inspirada y canónica, toda la Biblia es importante. Distribuimos así para poder visualizar con más claridad cómo la fe va madurando y se va profundizando. ¿Qué podemos decir del Nuevo Testamento? Hay varios términos griegos interesantes que aparecen para este tema del discernimiento. Yo tomo 2 raíces y de las 2 raíces que tomo, que son las principales, de una tenemos verbo y sustantivo y de la otra verbo y sustantivo también. ¿Habría más? Sí, habría más y hay más. Pero vemos estas 2 para hacer una síntesis. La primera palabra es la palabra diacrino. Es el verbo más directamente relacionado con el discernimiento y tiene todos estos matices de significación que podemos plantear acá. Distinguir, separar, evaluar, juzgar correctamente, diferenciar una realidad de otra. Alguien que lea el texto que tenemos ahí, 1 Corintios 2, 14 y 15, no hace falta leer lo que está entre corchetes, que es la palabra griega que tenemos arriba. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender, porque para examinarlo cuidadosamente, el discernirlo, necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo examina cuidadosamente, discerne, y no puede ser examinado cuidadosamente por nadie. Muy bien. Examen cuidadoso, examen cuidadoso, discernimiento de espíritus. Bien. Igual, eso lo vemos después. Primero era este. Entonces, ahí donde dice discerné, debe decir discierne. Error mío, digamos. Así que, fíjense,
lo interesante, la mayoría de todos los textos que vemos acá van a ser paulinos, hay en otras partes del Nuevo Testamento, además de la raíz que aparece en 3 lugares, examinar cuidadosamente o discernir, la referencia al tema del espíritu, 1, 2, y si agregamos espiritual, claramente 3, digamos, ¿no? Es imposible discernir en clave teologal sin la invocación, sin la presencia del Espíritu Santo. El hombre puramente natural no demoniza lo natural, sino que dice puramente natural. El que no se abre claramente a la acción del Espíritu no va a poder discernir. Y en este sentido aparece de manera bien clara en este texto de primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Saltando al capítulo 12 aparece el sustantivo, derivado del verbo anterior, y aparece como una suerte de carisma, aquel que tiene la capacidad de examinar cuidadosamente, de discernir según o de los espíritus, como aparece literalmente acá en el texto. Entonces, tanto para el sustantivo, como para el verbo, como para el sustantivo, la presencia, la realidad del espíritu es fundamental para poder realizar un discernimiento como corresponde. Entonces, primera raíz, diacrino en verbo, diacrisis en sustantivo. Vamos ahora a la segunda raíz de las 2 que vemos del Nuevo Testamento. Y es el verbo dokimazo. Es el que más utiliza toda la teología de Pablo para el discernimiento y significa poner a prueba, examinar, verificar, reconocer lo auténtico, ¿no? Entonces, tenemos acá 3 textos donde aparece, alguno que lea los 3 textos, Romanos 12:2, Filipenses 1:10 y 1 Tesalonicenses 5:21. Y no se conformen a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, para que puedan discernir lo que es mejor, a fin de que sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Disciernan todas las cosas, retengan lo que es bueno. Muy bien, muchas gracias. Fíjense con claridad acá cómo aparece el elemento, ¿no? La invitación a reconocer la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y tenemos claramente lo que significa discernir y para dónde se orienta, digamos, ¿no? Acá lo que es mejor, esto es interesante, lo vamos a ver un poquito después, como en las cuestiones concretas de la vida tenemos que orientarnos a lo que realmente sea mejor, ¿no? Y como todas las cosas son objetos de discernimiento, buscando retener, quedarnos con lo que realmente es bueno. Entonces, segunda raíz en el verbo dokimazo, y vamos a ver esta segunda raíz en el sustantivo que es dokimé, que describe el resultado positivo del proceso del discernimiento. Es la prueba o la autenticidad de que el discernimiento realmente fue bien hecho. Entonces, alguien que lea 2 textos para poder ver Romanos 5:4 y 2 Corintios 2:9. Hola, buen día. Dokime describe el resultado positivo del No, el texto proceso. bíblico, Perdón. Susana. La perseverancia produce una autenticidad probada, prueba superada, discernimiento bien hecho, y la autenticidad probada, prueba superada, discernimiento bien hecho, esperanza. Porque también para esto les escribe, para conocer autenticidad probada, prueba superada, discernimiento bien hecho,
de ustedes si son obedientes en todo. Gracias, Rosana. Bueno, fíjense, el texto queda medio trabado porque yo traduzco de tres maneras distintas la palabra doquimen, que se puede traducir por autenticidad probada, prueba superada o discernimiento bien hecho. De hecho, muchas de las Biblias traducen solamente prueba, digamos, ¿no? O alguna traduce solo como autenticidad y algunas pocas como discernimiento. Pero que es importante entender el matiz. Cuando uno es perseverante en el camino de la fe, logra justamente el discernimiento bien hecho. Y este discernimiento bien hecho nos lleva a la esperanza. Entonces, a veces, cuando en la traducción bíblica perdemos de vista que esta palabra, que se traduce por autenticidad o por prueba, tiene claramente la raíz de discernimiento. Y en la segunda carta a los Corintios les escribí para conocer que realmente discernían bien si eran obedientes en todo. Entonces, queda trabada, sí, pero es para que ver los matices, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad siempre de profundizar en el texto griego, lo que nos permite, lo que logra, lo que nos ayuda, justamente a ver estos matices que están en una palabra que a veces en la traducción se nos pierde. No tienen que ser especialistas en esto, sino simplemente tienen que saberlo, saberlo y cuando tienen, por eso van a tener el PowerPoint, cuando tengan que ustedes repasarlo o tengan que dar una clase, un encuentro sobre discernimiento, sin ser especialistas en griego, marcan estos matices, sin ser especialistas en hebreo, el texto anterior, marcan estos matices para ayudar a profundizar en estos temas. Lo que aprendemos del Nuevo Testamento, que me concentré solamente en Pablo, es estas realidades. La necesidad absoluta del Espíritu para el discernimiento. Esto creo que lo hemos aprendido o lo estamos aprendiendo en la vida de la Iglesia. No es cálculo humano, no es receta, no es matemática, no es pura lógica teórica, sino que necesitamos del Espíritu. El pedido a Dios lo teníamos en el Antiguo Testamento y acá patente directamente en el tema del Espíritu. Valorar el carisma del discernimiento como un carisma particular, que de base lo tenemos todos, pero que de manera particular en la vida, por ahí hay personas que lo tienen más autorizados, más desarrollado, y después en función de la vocación, evidentemente, el obispo, el sacerdote acompañante espiritual, tiene elementos que puede aportar cuando uno tiene una duda, y por eso el obispo, en cuanto a lo que desarrolla en su discernimiento para el bien del pueblo de Dios en la diócesis, y los sacerdotes cuando acompañan espiritualmente a una persona, sin direccionar para un lado la conciencia, aportar los elementos para que la conciencia de cada uno pueda claramente ver para dónde realmente orientar la vida para lo que te plantea acá en el tercer caso, poder cumplir la voluntad de Dios, ¿no? El discernimiento en clave paulina nos plantea esto de discernir todo, toda la realidad de la vida, lo bueno, lo regular, lo malo, lo antiguo, lo presente y lo que se puede plantear en el horizonte del futuro, es parte del discernimiento. Se busca lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo mejor, como vimos en los últimos textos, reclama actitud de paciencia y perseverancia. Acá la ansiedad siempre nos juega en contra a la hora de poder discernir la tentación de lo rápido cuando a veces claramente no se puede, y el discernimiento se orienta a la esperanza que mira a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? En el último texto que planteábamos con claridad para poder entonces nosotros ubicarnos en esta perspectiva, ¿no? Siempre siguen apareciendo para nosotros la realidad de los dos caminos que el discernimiento nos invita a vivir. Habíamos charlado con Emiliano de hacer un cortecito de Sí, 5 padre. minutos, si te parece ahora, yo voy atrasado, Sí. no creo que llegue a la totalidad, pero hacemos son y 54,
Si les parece, a las 10 en punto comenzamos, ¿sí? Bien, bien, bien. Bueno, entonces tenemos un momentito de pausa por si alguno tiene alguna necesidad, un momentito, y nos reencontramos a las 10 y continuamos con la segunda parte. Pueden ir pensando si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario para hacer. Después vamos a tener un momentito también y para poder presentarlo, a pesar de que los tiempos son acotados, ¿sí? Bueno, retomamos, si les parece, vamos a compartir otra vez pantalla. Bueno, habíamos quedado, habíamos visto entonces, después de una larga introducción, vimos un recorrido muy básico y rápido por el Antiguo Testamento, uno por el Nuevo Testamento, revisando la cuestión de particularmente Paulina, como síntesis, la primacía de lo teologal y del tema del espíritu, más manifestado en el Nuevo Testamento, para que el discernimiento no sea solo un cálculo humano, una estrategia. Y ahora vemos más rápidamente el tercer y el cuarto punto. El lenguaje simbólico de la escritura invita al discernimiento. Uno a veces corre la tentación de pensar que solamente son importantes los textos bíblicos que tienen terminología de discernimiento, y a veces hasta en algunos manuales o eso aparece así, y en realidad toda la Biblia nos invita al discernimiento. Y el lenguaje simbólico es un elemento particular que se expresa en varios géneros literarios y que tiene que ver con esto de que la mayoría de las veces los temas más importantes, el lenguaje de la fe pasa fundamentalmente más por los símbolos que el lenguaje conceptual, lógico, proposicional, que es a veces una de las trampas que hemos tenido en la teología, en la espiritualidad y en el magisterio. No dejar que los símbolos realmente actúen. Recordar rápidamente que el símbolo parte de un elemento conocido de la realidad cotidiana y nos lleva a realidades más trascendentes. En la Biblia, la parábola, la alegoría, la fábula, la metáfora, el proverbio y la poesía en general están en esta perspectiva. ¿Qué es lo interesante del lenguaje simbólico en la Biblia para el discernimiento? Justamente que el símbolo no nos dice de manera directa y automática lo que hay que hacer o dejar de hacer. El símbolo en la Biblia evoca, provoca, en cuanto que somos escuchantes y lectores, para poder discernir y actuar en consecuencia. Entonces, vamos a ver algunos textos bíblicos conocidos, bien conocidos, que nos interpelan en esta perspectiva. ¿Alguien que lea estos cuatro textos? Yo, Padre, Dale, Milce. la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Les quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. El Señor es mi pastor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Fíjense, la fuerza evocativa que tiene, la voz de la sangre de tu hermano. Una voz y sangre, digamos, ¿no? Es una contrametáfora simbólica fuertísima en el contexto del drama del fratricidio entre Caín y Abel. Bueno, es un símbolo que nos realmente estremece y nos lleva a aplicarlo en muchas situaciones de la vida. Graves, donde hay un asesinato de manera directa y donde hay situaciones de violencia y de muerte también en otros ámbitos de la vida. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. No dice qué tenemos que hacer, pero imaginémonos con un corazón duro como la piedra,
ante la realidad de tener que concederle el perdón a un hermano, o un corazón realmente de carne que sea sensible para concederle el perdón al hermano, digamos, ¿no? El Señor es mi pastor. ¿Eh? ¿Cuántas verbos podemos conjugar? Conduce, acompaña, defiende, cuida, en la imagen simbólica del pastor. Lámpara es tu palabra, luz en mis senderos. La lámpara y la luz, como metáfora para ir realmente por esos lugares y oponerse a donde no hay luz, a donde hay tinieblas. Vamos al Nuevo Testamento. 4 textos. ¿Alguien que lea? Yo soy la puerta, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Serás pecadores de hombres. Fíjense, yo soy la puerta, la primer parte del discurso de Juan 10, que a veces nosotros nos tragamos rápidamente la fuerza que tiene la del pastor y perdemos de vista que Jesús también se define desde la simbología de la puerta. Bueno, puertas abiertas, puertas cerradas, en el discernimiento constante de nuestra vida. Esta tan conocida después de las bienaventuranzas de Mateo, sal de la tierra y luz del mundo. La alegoría de la vid y los sarmientos, ¿no? El tema están injertados y la imagen de ser pescador de hombres, a Pedro y a los discípulos en general en el otro texto. Y los últimos, los 4 al Nuevo Testamento, alguien que lea. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. ¿Qué género literario hay en todos estos 4 textos? Metáforas. Eso es un género gramatical, literario. Poético. Parábolas. Parábolas. Dentro de la parábola hay metáforas, pero el género que domina es parábolas. Siempre que aparece el reino de los cielos se parece, es como, estamos ante una parábola, aunque el narrador no nos diga, Jesús dijo esta parábola como nos dice otras veces. Esta introducción es fundamental. Fíjense que estamos todos en el capítulo 13 de Mateo, que lo compartimos, nos coincidió las misas dominicales y algunos días los que participan en misa todos los días o leen los textos bíblicos todos los días, también nos coincidió hace algunas semanas en la misa de las semanas. Fíjense entonces, no nos dice automáticamente qué tenemos que hacer, sino qué significa que el reino sea un grano de mostaza, qué significa un poco de levadura, qué significa el tesoro escondido, qué significa encontrar una perla fina. No hay receta, no hay aplicación matemática y automática, sino que el lenguaje simbólico evoca y nos provoca para tomar decisiones de discernimiento en el marco concreto de nuestra vida. La Biblia toda nos invita constantemente al discernimiento teologal. Lo hace cuando aparece la amplia terminología, que la vimos, sobre el discernimiento. Lo hace en muchos textos narrativos con diversos personajes y grupos en situaciones de vida que tienen que discernir, y lo hace cuando utiliza este lenguaje simbólico, invitándonos a encontrar en los símbolos bíblicos esa fuerza, ahí dice fuera, pero es decir, fuerza evocativa que invita al bien, a la verdad y a la belleza. Entonces, esto con respecto al lenguaje simbólico de toda la Escritura. Y por último, 2 momentos o niveles de discernimiento a la luz de la totalidad de la Biblia. Y lo vemos con algunos ejemplos. ¿Qué es lo que nos invita a discernir teologalmente la Escritura? En el Espíritu, como lo plantea Pablo. Primer nivel, diferenciar entre el bien y el mal, luz y tinieblas, verdad y mentira, belleza y monstruosidad. Ante estos contrapuntos, somos invitados a elegir el valor teologal evangélico. Primer nivel, en los contrapuntos.
Luego, y sería el segundo nivel de discernimiento, tiene que ver con esto de buscar y encontrar los mejores caminos para vivir, cómo vivir ese valor y cómo apartarse de ese contravalor. La escritura nos marca como dos niveles, los van a profundizar más ustedes con los documentos, con la reflexión del Papa Francisco, con lo que significa el tema en perspectiva espiritual. Pero tenemos como dos niveles. El primer nivel suele ser el más evidente y en un punto más fácil de visualizar, aunque sea difícil de vivir. Alguien que lea los dos textos primeros, Salmo 34 y Romanos 12. Apártate del mal y practica el bien. Tengan horror al mal y pasión por el bien. Bueno, ahí está claro, no podemos negociar en este sentido, ¿no? Hay que estar en el bien, la verdad, la belleza y apartarse claramente del mal, del oscuro, de la mentira. Lo plantea el Antiguo Testamento en el Salmo y muchos otros textos en el que oramos al comienzo, y lo plantea claramente el Nuevo Testamento en infinidad de textos. Lo vemos en este sintético en medio versículo de Pablo en la carta a los Romanos. Entonces, esto a veces es difícil de vivir, pero más fácil de visualizar. Aunque a veces puede haber confusión con respecto al mal y el bien, y acá tenemos un texto de Isaías muy claro y también en clave poética que nos ilumina mucho. Alguien que lea Isaías 5:20. Hay de los que llaman bien al mal y mal al bien, de los que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, de los que vuelven dulce lo amargo y amargo lo dulce. Y este es un tema fuerte en nuestro tiempo, digamos, ¿no? Cuando uno ve los proyectos de legislación con respecto al tema de la eutanasia que están presentados en nuestra patria y los que han aprobado otros, te das cuenta que quieren llamarle al mal bien, digamos, ¿no? Y confunden y usan argumentos inteligentes a veces para confundir en este sentido. Entonces, si bien en muchos temas es claro, en otros temas tiene su cierta complejidad. Lo vimos en la realidad de la discusión con respecto a la aprobación del aborto en nuestra patria, como varios ponían elementos aparentemente positivos que tenían que ver con el cuidado y hasta con la defensa de la mujer, no planteando la gravedad que el tema del aborto tiene. Entonces, este es el primer nivel que la escritura nos plantea con claridad, que en general lo visualizamos, aunque a veces por la dinámica del poder del mundo en el sentido negativo del término, aparece así. Y después tenemos el segundo nivel, el que decíamos que por ahí a veces es más difícil de lograr, dado que en muchos casos aparecen diversos caminos posibles y no siempre se visualiza cuál es el mejor. Y acá presento dos ejemplos interesantes de una cierta confusión a la hora de elegir el mejor camino siendo dos personas buenas. Por un lado, el relato didáctico del profeta Jonás y por otro lado, la misma actitud de José, nuestro gran patriarca. Alguien que lea el primer texto, Jonás 4, 1 al 3. Jonás se disgustó mucho y quedó muy enojado. Entonces oró al Señor diciendo: Ah, Señor, ¿no ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país? Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, porque prefiero morir antes que seguir viviendo. Fíjense el disgusto de Jonás, que ante la predicación tremenda que planteó a los ninivitas, el Señor mueve el corazón de los ninivitas se convierten, y porque se convierten, en vez de él disfrutar, el camino que tiene tentación de elegir, que no lo plasma, es desaparecer, quitarse la vida, porque pareciera que su predicación no tuvo eficacia, cuando en realidad justamente sí la tuvo porque el Señor movió el corazón de los ninivitas. Un discernimiento de caminos mal hecho en el caso concreto del relato didáctico, simpático, muy lindo, cortito, que vale siempre la pena releer, del profeta Jonás.
y alguien que lea el texto de Mateo 1:19. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Fíjense que acá tenemos, es un texto interesante, toda esta parte de la anunciación a José en el Evangelio de Mateo, porque José es un gran discernidor, daría también para analizarlo mucho. Y fíjense que en esto de elegir, siendo realmente un hombre justo, puede denunciarla públicamente o abandonarla en secreto, o asumir que lo que viene es de parte de Dios. Acá está en pleno proceso discernidor, no actúa mal, no la va a denunciar públicamente, pero decide abandonarla porque hasta que no se aparece el ángel del Señor en sueños, no termina de aceptar que lo que María recibe viene del Espíritu Santo. Entonces resuelve abandonarla en secreto. El camino que encuentra no es el mejor. La presencia de Dios, José baja la guardia y va a cumplir la voluntad de Dios y va a ser realmente el padre adoptivo de Jesús. Entonces, la Escritura nos invita a discernir teologalmente de una u otra forma en todos sus textos. Dejándonos interpelar por la totalidad de la Biblia, tenemos entonces dos niveles de discernimiento. Entre el bien y el mal para elegir el bien y todos los matices que vimos, y elegido el bien, poder discernir los mejores caminos para llevarlo adelante. Con esto concluimos la lección, se las voy a pasar, se las van a pasar ahí el padre Emiliano, es un texto de cómo discernir con el libro del Eclesiastés. Un tiempo para vivir, un tiempo para morir, un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Así que después les va a servir para hacer una lección divina personal o comunitaria en sus grupos de referencia. Ahí se los va a pasar el padre Emiliano o Lito para que todos lo tengan. Y ahora entonces, padre Emiliano, abrimos lugar para un momentito de preguntas. Bueno, muchas gracias, Padre Gabriel. Entonces, la propuesta ahora es que puedan hacer alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. Sí les pedimos que sean breves, muy concretos, pueden ir levantando la mano, les vamos dando la palabra y así podemos participar todos. ¿M? Si quieren, podemos empezar con Néstor, que ahí lo veo con la mano levantada. Sí, buenos días, Padre Gabriel, buenos días a todos. Cuando yo tomo el discernimiento de hacer este curso, taller de discernimiento, y empiezo a pensar sobre la etimología de la palabra discernir, lo primero que se me vino a mente es la palabra conflicto, y que no la encuentro en ningún lugar de la Biblia en este momento. ¿Y no encontrás un conflicto en esto de elegir la vida o la muerte? Sí, ¿No sí, por encontrás eso, exactamente. conflicto? Está totalmente acompañado todo el matiz de todos los textos. De hecho, la palabra crisis nuestra viene del verbo crino, que vimos recién, que hace referencia ante la situación de elegir una cosa o la otra. Acompaña todo el camino del discernimiento en ese sentido. En la terminología está claramente presente, por más que etimológicamente en las palabras griegas o hebreas no lo podemos plantear. Después cuando avancen por ahí con el magisterio del Papa Francisco que lo toma, o posiblemente cuando vean algo con el padre Emiliano a través del camino particular en lo vocacional, verán entonces la etimología en lengua española. Pero para mí está presente de punta a punta todos los textos que te presenté desde el comienzo, digamos, ¿no? Esto de si tenemos que poner la otra mejilla o no la otra mejilla, representa claramente una situación de crisis, de conflicto, de dificultad. Bien, y después otra cosa que me quedó en claro al hacer usted referencia sobre la psica y sobre el bien y el mal y la paz y la alegría, me surgió a la mente un suceso que apareció, yo no estaba aquí en mi ciudad, sino estaba en otra,
y en referencia al Mundial pasado, ¿no? En el partido Inglaterra-Argentina, cuando gana Argentina, sale toda una multitud en una comunidad a festejar, ¿no? Su alegría, su felicidad, era un momento de paz, en realidad también que si pensamos simbólicamente lo que fue ese partido. Eh, y en medio de toda la multitud, una persona le clava una cica por la espalda a otra. Y se rompió todo ese tumulto de alegría y felicidad que había y se convirtió en un momento de amargura. Era eso, nada más. Gracias. Bien, muchas gracias, Néstor. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Sí, por ahí yo estaba pensando y buen día, soy Adriana. Esto del discernimiento, no es algo que uno lo realiza de un día para otro, y lo digo esto para que me vayan corrigiendo, sino que esto lleva un proceso, porque primero tengo que ablandar mi corazón, dejar entrar al Espíritu Santo y discernir en qué es lo que deseo, qué es lo que no deseo, pero no es algo que yo lo hago de un día para otro. Yo lo entiendo así, puede ser. No hay un tiempo que digo, bueno, voy a discernir hoy a la tarde y mañana te contesto, ¿no? Es un Total, proceso como más largo. Totalmente, Adriana, y por eso lo de Pablo, el tema de la paciencia y la perseverancia, digamos, ¿no? Dos palabras claras y que hacía referencia a que tenemos que superar la tentación ansiosa, acelerada o la rapidación de nuestro tiempo, que a veces puede romper los procesos, digamos, ¿no? Sin prisa y sin pausa, podríamos decir, tampoco procrastinar y estar discerniendo toda la vida y esperar a decidirme a casarme con fulano Mengana a los 57 años o empezar a entrar al seminario o a la congregación a los 73, digamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, cada uno nos preparamos en el momento que estamos sin prisa y sin pausa, sin ansiedad, sin rapidación, digamos, en este sentido, sin acelere, pero al ritmo de lo que la realidad nos va presentando. Después las circunstancias de la vida plantean situaciones distintas y las van a ver ustedes cuando vean, insisto, los otros temas. Los procesos comunitarios a veces son más lentos en ese sentido. Lo que vamos haciendo en la diócesis lo vamos haciendo caminito. Asamblea general, asambleas parroquiales, asambleas zonales. El año que viene tendremos, digamos, entonces, en ese sentido, va así. Las familias hacen su discernimiento y a nivel personal lo mismo. Hay temas más claros y más fáciles y hay temas que te los impone la vida, digamos, ¿no? Cuando vos tenés que decidir si tu hijo va a esta escuela, no va a esta otra escuela, y tenés que, en noviembre tenés que saberlo porque va a tener que buscar la matrícula para que entre, digamos, ¿no? Entonces ahí se te plantea. Eso es un discernimiento no grave, pero es un discernimiento importante, ¿no? Cuando tenés que decidir si tu hija, tu hijo de 15 años van a la matiné o no van a la matiné, van a este lugar o no a este lugar, y ahí te la debo, papá y mamá, que tenés que discernir esto. Si le digo que no, porque hay cosas malas, y luego por ahí logro que quede totalmente aislado de su mundo ambiental y cultural inmediato. Digo que sí, pero me dan miedo estas situaciones. Bueno, ¿cómo logramos? Ahí papá y mamá en diálogo con la hija, hijo preadolescente de 15 años, eso es un tema de discernimiento, porque no es matemático que tiene que ir, ni es matemático que no tiene que ir, a la matiné de 15 años, digamos. Se las debo a los papás que les toca discernir esas cuestiones, digamos, ¿no? En el camino de la vida, porque, bueno, es esto, digamos, ¿no? Uno está, ahí queda como medio acorralado, digamos, ¿no? Bueno, yo sé que corre droga, entonces no vas. Y no vas, digamos. Entonces, bueno, vas y cómo te educo, digamos, ¿no? O cómo te eduqué, o cómo acompañamos el proceso de que, bueno, pasen estas situaciones en el camino de la vida. Así que, sin prisa y sin pausa. Refrán popular, yo creo que nos plantea muy bien la clave. Pablo plantea claramente la paciencia y la perseverancia para tener presente y no procrastinemos, no pospongamos nuestros discernimientos para dentro de 15 años. Bueno, gracias, padre. Gracias, Adriana. Ahora le damos la palabra a Judith, que ha levantado la mano, y después tal vez nos queda tiempo para una preguntita más.
Bueno, sí, que ya dijiste, buenas tardes. Bueno, yo estoy en Portugal y a mí se me hace más difícil, digamos, que no entiendo de- o sea, tengo una Biblia, voy a una iglesia, acá hay una capilla cerca de mi casa, estaba muy cerca, se me aferré mucho a Dios con el tema de la misa, la adoración y estar en gracia de Dios. Estoy en un conflicto entre mi hijo de Argentina y hace un año. Entonces se me complicó la situación y lo que yo quiero es discernir mi parte más de cristiana, o sea, no sé tanto decir, "Ay, soy cristiana, por mi culpa, me cuesta muchas cosas, o sea, gracias a Dios por el padre Juan y al obispo, y llegué, pero o sea, lo que quiero es discernir cómo hacer las cosas bien, porque muchas veces uno hace mea culpa y como dice, bueno, Dios no perdona y volvemos a caer en el mismo pecado y esas cosas. Y ahora estoy con un grupito de chicos, son brasileros o mozambiqueños, africanos, y hay una chiquita 15, 17 años, va a entrar a las Carmelitas Descalzas en España, entonces como que decir, Dios me llama o cómo puedo hacer, yo parece que soy mamá, pero quiero hacer una vida cristiana y acompañar a mi hijo, entonces ¿cómo empezaría? Tengo que leer la lección divina, escucho la lección divina todos los días, hago rosario, voy a misa. Entonces, para discernir eso, alguna pauta que me diga, mira, empezar el rosario, lección y la Biblia. La cosa así, padre, no sé si me explico bien. Sí, sí, Judith, Porque perfecto. todos los... Perfecto, Judith. Mirá, digo, la totalidad del curso que planteamos acá desde la diócesis te va a dar las pistas, porque justamente cada uno de los encuentros te va a aportar algún elemento particular para tu vida personal, para tu vida familiar y sobre todo para tu acompañamiento pastoral con el grupito ahí que llevas adelante de manera aparentemente tan fecunda. Entonces, vas a tener distintos elementos. Desde el encuentro de hoy, ¿qué te puedo decir? La lección divina como un camino esencial para poder discernir, digamos, ¿no? El punto de partida, que sea Dios y el Espíritu que me hablan a través de la palabra, tiene que ser como el elemento esencial, que después los autores de espiritualidad, el magisterio de la Iglesia, el magisterio del Papa Francisco, que profundizó de manera puntualmente en muchos aspectos del discernimiento, bueno, te van a dar como el contexto general, pero creo que la respuesta la vas a tener en la totalidad. Yo hoy te invito a que hagas tu lección semanal y si podés, si te da el tiempo, aunque sea la micro lección diaria, porque ahí vas a ir recibiendo como la luz de Dios para todos los ámbitos del discernimiento de nuestra vida. ¿Eh? Eso es sería como consejo. Pero por ahí, cuando pasen los 5 encuentros, vas a tener muchos más elementos. Gracias, Judith. muchísimas gracias, padre. Y la otra, mi hijo está muy complicado y es rebelde, potenciado 20 años y lo traje hace un año. Y sería oración y santísimo nomás porque hay veces me acompaña mi hijo, va así y él a su manera dice que habla con Dios, entonces yo sé que Dios obra y veo muchas cosas, muchos avances, solo Dios puede ser posible, entonces sé que solo puedo todo en Dios que me fortalece, ¿me entiendes? Oramos Y por tu para el hijo. rosario, Gracias, Judith. Oramos muchísimas por tu gracias, hijo. gracias. Gracias. Vamos con Ileana. ¿Cuál es tu consulta, Ileana? No, quería compartir que algunas cosas importantes para mí que me quedaron. Bueno, que el discernimiento es un carisma, que tenemos que pedirlo fuerte, eh, que no lo vamos a poder lograr si no estamos pidiéndoselo al Espíritu Santo. Y me encantó esto de orar como Salomón, ¿no? Dame un corazón que escuche y comprenda. Me pareció bellísimo esa oración, ¿no? Y bueno, quería como compartirles que me había quedado profundamente. Gracias, Ileana. Y concluimos con Rosana, que ha levantado también la mano. Hola, buen día. Sí, yo mi consulta es por ahí sí comparar el discernimiento con también saber escuchar lo que es nuestra intuición,
porque por ahí, no sé, se me ocurre, se me viene, porque por ahí también me pasa situaciones de que por ahí oro, le pido mucho a los ángeles y se me presentan señales o algo en particular, entonces no sé si compararlo a eso también con, uno tiene que estar en calma, tiene que estar tranquilo y saber también escuchar como nuestras intuiciones y no sé si por ahí va de la mano entre lo que es escuchar nuestra intuición, saber sentirla con lo que es el discernimiento. Bien, Rosana, también en esto va a ser importante lo que planteen las hermanas de Maranatá con el Magisterio de Francisco, que en Gaudete et Exsultate, un documento muy, muy importante para la espiritualidad en general y particularmente para el tema del discernimiento, tira pistas en esta línea donde se mete más en lo que podríamos decir lo antropológico y lo psicológico, y tal vez vean algo con el padre Emiliano hacia el final, con el tema del discernimiento en clave vocacional. Entonces, ¿qué podemos decir? Nosotros discernimos desde nuestra realidad humana, donde nuestra sensibilidad, nuestra psicología, nuestras intuiciones aparecen. Intuiciones que pueden ser buenísimas, buenas, más o menos, regulares, malas o muy malas, ¿no? Entonces, justamente esto de confrontarnos con la palabra nos va a permitir poder discernir y darle primacía a la voz de Dios, la realidad teologal del discernimiento y la voz del Espíritu. Porque puedo tener la intuición de decir, bueno, con esta persona tengo que cortar de manera abrupta. Y por ahí después de rezar, me doy cuenta que tengo que poner distancia, pero no cortar de manera abrupta. Mi primera intuición, porque estoy enojado, porque me criticó, porque me calumnió, porque no me comprendió, puede ser decir, bueno, claramente corto de manera abrupta. Después de orar con la palabra, de tranquilizarme, de meterme una cubetera en la cabeza, de estar un rato ante el Santísimo, y digo, bueno, sí, tengo que poner límites, ¿no? La intuición inicial por ahí estaba buena en esto, de poner límite, pero no cortar de manera abrupta, porque es parte de mi familia, porque es mi cuñada, porque es el amigo de mi esposo, o porque es algún miembro de la comunidad que es débil y no puedo sacarlo al 100%. Entonces, el fruto del discernimiento será poner cierta distancia, manteniendo obviamente la fraternidad universal que la palabra nos invita a vivir siempre y en toda circunstancia. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Padre Gabriel, por este rico material que nos has dado, que se va a complementar con la lección que teníamos pensado hacer. No ha dado el tiempo para que después cada uno pueda también orar con la palabra. No sé, Padre Gabriel, si querés decir algunas palabritas final. Después le damos la palabra a Lito, que nos va a dar algún detalle sobre cómo obtener el material. Y al final el Padre Juani nos da la bendición. No, perfecto, muchas gracias. Es un pequeño aporte que se tiene que complementar con todos los encuentros para tener una perspectiva integral. Por eso era interesante que salieron algunas preguntas que tenían la base de lo bíblico, pero que se van a refrendar o se van a afirmar en los distintos encuentros porque está, bueno, justamente así, muy bien diseñado. Muchas, muchas gracias. Gracias, Padre Gabriel. Bueno, Lito, ¿nos podés contar cómo conseguimos el material? Sí, sí, brevemente lo práctico. Apenas cerramos ahora la sesión de Zoom, enviamos al grupo de WhatsApp donde están todos los inscriptos. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, nos avisa. Y ahí van a tener tanto el PowerPoint que utilizó Monseñor Mestre como la lección de la cual estuvieron hablando. También vamos a habilitar por un breve tiempo que puedan enviar mensajes. Vieron que está configurado como que solo los administradores, pero eso lo vamos a habilitar por breve tiempo por si hay algún eco, algún aporte, algún agradecimiento, alguna valoración, algo que les surge poner. Van a tener la posibilidad de ponerlo ahí en el grupo. Después lo volvemos a cerrar para que no se pierdan los links y todo eso que decimos. Y en breve también tendrán, luego de un proceso de conversión, la grabación, por si lo quieren volver a ver o lo que fuera. Bien, gracias, Lito. Listo, una consulta, perdón. El link va a ser el mismo el próximo sábado, ¿no?
Sí, sí, pusimos un link que sea Bien, recurrente, o sea, por el mismo link, igual lo vamos, por ahí lo repetimos, lo volvemos a poner por las dudas, por si se bien. incorpora más gente, porque se puede seguir invitando a otras personas para el encuentro que viene, que va a ser imperdible, ¿no? Así que sí, pero es el mismo link, sí, sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Lito, Padre Emiliano, también por toda la organización y especialmente a Monseñor Gabriel, la verdad que muy claro y nos queda resonando todo en el corazón para el discernimiento. Así vamos a recibir la bendición para poder seguir adelante con nuestras actividades, que el Señor esté con ustedes y descienda sobre ustedes y los cuide siempre, la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan buen día y gracias por todo. Chau, chau, nos vemos si Dios Gracias. quiere el Buen día a próximo todos. sábado. Buen día. Nos Muchas vemos. gracias. Chao, chao. Buen día, gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, Dios los bendiga, gracias. Gracias.